Bienvenidos a un nuevo episodio. Somos Rubén. y Gaby. En esta ocasión vamos a conocer uno de los pueblos coloniales más bonitos del departamento de Cochabamba, Totora, que se encuentra a unos 150 kilómetros de Cochabamba por la carretera antigua Santa Cruz de la Sierra. Te invitamos a que disfrutes con nosotros de la ruta y de este maravilloso lugar. ¿Podemos entrar? Ah, sí. ¿No? Qué bonito. Entra nomás. ¿Ya? Ya, señora, muchas gracias. Gracias, chao. Vamos a entrar un ratito. A ver, veamos. Bueno, le hemos pedido permiso a la señora para poder entrar a esta iglesia. Siempre hemos querido verla. Bueno. Buen día, buen día. Buen día. A ver, pasa tú primero. Wow. 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 Qué bonito. Wow, se nota que es antigua. Y acá están las sillitas para la misa. Qué increíble. Mira aquí los candelabros. Aquí están en desuso. Las velas. Y estas puertas. Mira el adobe. El adobe grueso. Y no podía faltar una Quilmes. Qué bonito. Tallada en madera igual. ¿Y cómo suben ahí? Yo creo que por una escalera era. Qué interesante, qué bonito. ¿Lo cerraste bien? Sí. Cerrado, perfecto.
Ok. Vas a tu casa. Y pensar que nuestros planes para invierno eran de hibernar como osos a causa del frío intenso. Sin embargo, la oportunidad de salir a la ruta se presentó, con un fin de semana largo y no dudamos en aprovecharlo. Tomamos la nueva ruta Santa Cruz de la Sierra, haciendo conexión con la carretera antigua por el desvío a Tiraque, que se encuentra en la comunidad de Aguirre. A muchos no les agradan los paisajes de otoño y de invierno por sus tonos grises y fríos, pero es increíble cómo la naturaleza se presenta con bellísimos paisajes teñidos con colores dorados en los pajonales, trigales y la hierba seca, que se matizan con los colores verdes oscuros y claros de los eucaliptos, pinos, cipreses y algunos arbustos, que denotan una belleza oculta que solo se puede descubrir con la imaginación. Creo que sí. Sí, Totora. Totora. Ay, qué linda iglesia. Aquí el 89 Sucre. Nunca hemos venido por acá. Nuestra primera vez por esta ruta. Ay, hay cosas ricas. Qué bonito que comer. ¿Acá parado? Sí. Y hemos llegado a Totora. Rubén, ¿dónde estamos? En Totora. Miren, hemos llegado a la casa de huéspedes Villa Eva. A ver, mira. Sí, sí. Ahí está Volti. Ya le quitamos las cosas. Hay habitaciones de 100 pesos, 120 y de 190. Las de 190 están al frente. Las de 100 pesos están abajo, que no tienen tele. Y este es de 120, que bueno, ya descargamos algunas cosas.
pero la cama es súper cómoda. Tenemos telecable, wifi y baño privado, y además está arriba y le llega solcito y está bien calientito. Todo es es que hace mucho frío, este es un tiempo muy frío. Y aquí están los cascos. Ya los estrenamos. Nuestros bien. Bueno, ahora nos vamos a comer algo delicioso, así que nos vemos más rato. Y este es el primer puente. Rubén me dijo que Totora tiene 7 puentes, ¿no? Sí. 7 puentes. Y bueno, uno de ellos es este. Rubén era una de las personas, fue la única persona que me quería traer a Totora. Y al fin ya estoy conociendo este lugar y el clima está bueno, aún siendo invierno. Ahí tenemos al amante de las fotografías. Otro puente de piedra. ¿Por la derecha o por la izquierda? Buenas tardes. Y esta es la plaza principal de Totora. ¿Por dónde quieres ir? ¿Por allá o por allá? No quedó nada del silpancho. Estamos en un localcito muy bonito, en la plena esquina de la plaza principal. Se llama Bar Restaurant Doña Mary. Totora proviene de la palabra quechua tutura, que es el nombre de una planta acuática. Históricamente no se tiene referencia sobre la fundación de Totora, pero se entiende que fue un pueblo muy antiguo productor de la hoja de coca, y por este motivo, en la época de la colonia, los españoles se asentaron en este pueblo y regiones aledañas para masificar la producción de la hoja de coca, que era requerida en grandes cantidades para los centros mineros. Totora se caracteriza por su antiquísima arquitectura colonial y republicana, que representa el 90% del pueblo, que se puede ver a simple vista en sus casas, balcones, templos, calles, plazas y puentes que pese al transcurso del tiempo mantienen el esplendor de esa época y que desde hace mucho tiempo es la inspiración para muchos artistas del pincel y la fotografía. Las postales capturadas por el lente de la cámara solo hacen una referencia a la belleza mística que tiene Totora. Y puede hacer dibujo así. Y mejor.
En 1876. Órale. Ya, gracias. Y una preguntita, acá fue donde filmaron novela película esta El día que murió el silencio. ¿Y dónde era la casa esta que parece? Esta, ¿no? Ajá. Qué bonita. Pero la de que se accionado ya. Ah, sí. Sí, gracias, accionado. Ahora es una cooperativa. Sí. Y arriba no se puede subir nada. Buenas. No, Ya no. es propiedad privada ya. Ah, propiedad privada. Qué bonito Totora. Sí, bonito es. Qué bonito. Hemos Gracias. venido de Cochabamba a visitarlo y qué bonito. Solo que como es como una ollita, ¿no ve? Hace un poquito de frío, ¿no? Sí, en las mañanas y en las noches. Ay. Bastante frío. Más bien, muchas gracias por ayudarnos a encontrar el alojamiento. Me voy a la casa de la doña Martina, Martina, ¿no ve? si vas una cuadra y a la izquierda, estamos frente a la primera casa de la izquierda. Ah, ya. Una cuadrita. Aquí, esa cuadra de aquí, y a la izquierda. ¿Está recta o estita de acá? Ah, ya. Ajá. Ya. Ya, pues vamos a ir a verla. Ya, Gracias. muchas gracias. Totora es una ciudad colonial y entre sus calles cuentan la historia y el relato muy interesante y a la vez aterrador de una joven llamada Martina, que junto a su tía vivían en esta casa, juntas atendían una chichería. Un día cuando llegó el nuevo corregidor a Totora, este se enamoró perdidamente de ella con solo verla. Al cortejarla, ella varias veces lo rechazó. Y él, furioso y ya sin paciencia, abusó de ella, dando como fruto un niño. Ella tuvo al niño y como venganza decidió cocinarlo y dárselo de comer al nuevo corregidor. Al enterarse este, mandó a fusilarla. Detrás de estas puertas ocurre el relato. Ahí está Rubén tomando fotos. Gracias, Rubén, es lo que nos gusta. Aquí está la sangre. No broma gelatina. Y este es un templo que prácticamente está en la parte alta de Totora y nos da como una vista espectacular la misma ciudad que está acá abajo. Miren los techos, las tejas. Lo que me llamó la atención es que los postes tienen lámparas que siguen ese estilo, o sea, por más que pasen los años y todo se vaya actualizando, ellos mantienen el estilo colonial que caracteriza a Totora. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda, échale pimienta a tu vida.